¿Cómo podemos conocer a Dios? Si nos ponemos a pensar cómo conocemos a cualquier otra persona, entonces podemos saber cómo conocer a Dios. Una de las cosas, como nosotros conocemos a otra persona, es si la observamos. Si observamos cómo se comporta, las cosas que dice, las cosas que hace, y por su comportamiento y sus actos y sus obras, sabemos cómo esta persona es. Pero hay unas cosas que nosotros no podemos saber acerca de otra persona a menos que esta persona nos las diga. Por ejemplo, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, los sentimientos que esta persona tiene, nosotros no las podemos conocer a menos que esta persona nos las diga. De la misma manera, podemos nosotros pensar cómo conocemos a Dios. Lo conocemos primeramente por sus obras. Y sus obras es todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, nos dicen algo acerca de Dios. Como San Juan de la Cruz decía en el poema del Cántico Espiritual, él decía: "Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado", refiriéndose al Señor. Y en este verso, San Juan de la Cruz nos dice que en la creación Dios dejó como rastros o como pistas de cómo es Él. Y por medio de la creación nosotros podemos conocer algo de Dios. De hecho, en el catecismo se nos dice que la creación es como el primer libro de la revelación, la primera manera como Dios se nos muestra por medio de sus obras. Pero sin embargo, así como cuando conocemos a una persona, no conocemos su vida interior a menos que esta persona nos la revele, de la misma manera, Dios lo podemos conocer a través de sus obras, pero lo conocemos mejor, su vida interior, lo que hay dentro del corazón de Dios, solamente si Dios nos lo dice. Y la buena noticia es que Dios nos lo ha dicho. A través de la historia, especialmente a través de la historia del pueblo de Israel, Dios se reveló al hombre y le reveló su corazón, lo que hay dentro de él, su ser, cómo es Dios, lo que es Dios, y nos reveló también el plan que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que llamamos la revelación divina. Y de manera particular, digamos, la cúspide de la revelación fue cuando nuestro Señor Jesucristo bajó del cielo, tomó nuestra carne y haciéndose hombre, caminó entre nosotros. Y en su vida humana, Él nos reveló a Dios en su plenitud. De hecho, San Juan de la Cruz también dice que en Jesucristo Dios nos lo ha revelado todo, nos lo ha dicho todo. Todo lo que Dios tenía que decir, lo dijo en Jesucristo. De hecho, Jesucristo, podemos decir, Él es la palabra definitiva de Dios. No hay nada más que Dios pueda decir. Y San Juan de la Cruz también nos dice que sería una necedad buscar más revelaciones fuera de Jesucristo, porque en Jesucristo Dios ya nos lo ha dicho todo. Pero ¿por qué necesitábamos una revelación? ¿Por qué necesitábamos conocer a Dios? Nuestra fe católica también nos enseña que nosotros con nuestra razón humana podemos llegar al conocimiento de Dios en cuanto a que Dios existe. Pero hay muchas cosas acerca de Dios que exceden nuestra capacidad para conocer, de nuestra capacidad para razonar. Y por eso Dios necesitó revelar estas verdades, revelárnoslas, porque de otra manera nosotros no las podríamos conocer. Así como el ejemplo que les di, cuando conocemos a una persona, a menos que esta persona nos revele su vida interior, nosotros no podemos tener entrada a lo que pasa dentro de esa persona. Y nuestro Señor quiso revelarnos acerca de Él y por eso y lo hizo a través de la historia. Un ejemplo de las cosas que nosotros podemos conocer acerca de Dios usando solamente la razón humana es que Dios existe. Un ejemplo de las cosas que no podemos conocer acerca de Dios a menos que Él nos la haya revelado es, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es 3 personas en un solo Dios.
Ese misterio nosotros no lo podríamos haber conocido solamente usando nuestra razón humana, pero necesitábamos que Dios nos lo revelara, y Dios nos lo reveló cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos dio a saber que Dios es 3 personas. Ahora, conocer a Dios no significa solamente que yo lo tengo aquí en mi mente o que tengo noticias de que Él existe. Conocer significa amarlo. Conocer significa buscar la unión con Él. Si nos vamos un poco más adentro, el sentido bíblico de la palabra conocer se habla en el sentido marital, en el sentido como los esposos se conocen, un conocimiento íntimo. Y esta es la manera de conocer a Dios. No solamente conocerlo en nuestra mente, pero conocerlo con todo nuestro ser. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad. Y otra cosa que el Señor nos ha revelado es la voluntad que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Y a resumidas cuentas, lo que Él quiere es nuestra salvación. Que lleguemos a vivir para siempre en el cielo con Él. Que lleguemos a la plenitud de nuestra humanidad, de nuestra felicidad, de lo que el Dios quiere para nosotros. Es la unión eterna en un gozo eterno en el cielo. Una unión con Él y con todos los demás. Y a través de la revelación también nos ha dicho cómo vamos a llegar a Él. Y una de las maneras como nosotros ordinariamente nos acercamos a Dios es por la práctica de la religión. Aquí algunas personas dicen que la religión es como una muleta, que cómo van a usar de una muleta, que es para personas que se sienten débiles, que no saben cómo vivir, entonces usan la religión como una muleta. Y yo les digo que efectivamente la religión es una muleta, porque nosotros espiritualmente estamos paralizados, estamos incapacitados. Y si no fuera por la religión, no podríamos nosotros con nuestras propias fuerzas y de manera natural acercarnos a Dios. Ahora, en el mundo hay 2 clases de personas. Estas son 4. 2 clases de personas. Las personas que creen que no necesitan a Dios y las personas que saben que lo necesitan. Y todos somos iguales, todos somos pecadores, todos somos espiritualmente, todos estamos incapacitados. No podemos con nuestra propia naturaleza acercarnos a Dios. Pero a través de la religión, de la práctica de la religión, y me refiero de la manera más ordinaria, de ir a misa, de recibir los sacramentos, de confesarnos, de arrepentirnos, de vivir la vida cristiana, de obedecer a Dios y sus mandamientos, esa es la práctica verdadera de la religión. A través de la práctica de nuestra religión, nosotros vamos adquiriendo por los méritos de Cristo la habilidad de acercarnos a Dios, de conocerlo íntimamente, de amarlo y de seguirlo. ¿Eres tú una persona que necesita a Dios? ¿O eres tú de las personas que niegan necesitar a Dios? ¿Que piensan que se bastan a sí mismos? ¿O que saben que necesitan de la ayuda de Dios, especialmente para acercarnos a Él? Pues la manera más sencilla de acercarnos a Él es practicar nuestra religión, es ir a la iglesia, es asistir a misa, recibir los sacramentos, conocer nuestra fe y practicarla, saber la voluntad de Dios y de hecho hacer la vida en nuestras vidas, vivir nuestra fe cristiana en todas las dimensiones de nuestra vida humana, no solamente los domingos, sino a través de la semana. A veces les digo, lo escuché en Monterrey, decían, a veces somos cristianos de cumplimiento. El domingo cumplo y el resto de la semana miento, porque voy a misa, cumplo con ir a misa, pero el resto de la semana no vivo como cristiano o no me comporto como cristiano, ya sea en mis palabras, en la manera de pensar, en la manera de actuar. Pues vamos pues a ser cristianos católicos, honestos, católicos fieles, que buscan el rostro del Señor y que buscan recibir de Él la gracia para vivir la vida que Dios quiere para nosotros, para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.